estamos juntos para recibir en este momento la palabra del Señor. Así que bueno, quiero invitarles a todos a orar para que el Señor pueda guiar todo este tiempo de enseñanza, que el Espíritu Santo pueda estar tomando, si esa tiene que ser nuestra oración, la palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Él es quien conoce nuestras necesidades y vamos a pedirle que Él intervenga en este momento. Padre, te agradecemos en esta mañana, gracias te damos por la posibilidad hermosa de abrir este precioso libro maravilloso que es tu palabra escrita, que es la Biblia, y te rogamos para que puedas realmente guiar este tiempo, que podamos disfrutarlo, que podamos deleitarnos en tu palabra, que podamos realmente encontrar en tu palabra deleite, que sea realmente como los salmos nos hablan acerca de oh, cuánto he amado tu ley, Señor, realmente que todo lo que podamos escuchar de tu palabra, lo que llegue a nuestros corazones, podamos meditar en ella día y noche, Señor, y que puedas realmente transformar nuestro carácter en el carácter de Cristo, que Él pueda ser aquel que gobierne nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro andar, y que el Espíritu Santo pueda ser quien también desde adentro trabajar y operar para que nosotros podamos disfrutar de esta vida plena que solo en ti podemos tener. Gracias te doy por cada persona que está en este momento conectada, que está recibiendo esta enseñanza, que puedas también guiar, Señor, todo, y te dejo todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos encontramos con la continuación de la carta a los Gálatas. Nos encontramos con esta carta donde hemos encontrado un montón de enseñanzas que han edificado nuestras vidas. Hemos hablado acerca de doctrinas, de enseñanzas, hemos hablado de temas que son concernientes a la salvación, como temas que son concernientes a la vida cristiana, y qué importante es tener un equilibrio entre estas cosas, que realmente las doctrinas sean aquellos que puedan sostener nuestras vidas, pero que nos transforme, que realmente nos guíe a andar digno del Evangelio de Cristo. Y bueno, ahí estamos con el estudio de Gálatas y estamos en el capítulo 5, estamos ya llegando casi al último del capítulo 5. No vamos a terminar el capítulo, simplemente vamos a tener el pasaje de hoy que está dentro de una sección práctica de cómo se vive esa libertad en Cristo. Bueno, vamos a ver la de versículo 16 y vamos a ver también determinadas cosas que nos llevan a nosotros a no vivir esa libertad, y por eso es importante estudiar, porque estas cosas que va a dar una lista de cosas, Pablo, nos pueden llevar a nosotros a alejarnos de esta libertad que tenemos en Cristo, y es importante que podamos ver esto. Vamos a tener lectura del versículo 16 y bueno, lo vamos a tener hasta el versículo 21. Dice así la escritura: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que vamos a tratar de estudiar y sumergirnos en toda esta porción de la Escritura. Y vamos a tratar de empezar justamente con el versículo 16, donde vamos a tener justamente el inicio de esta sección, de este párrafo, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu. Y lo que vamos a ver acá justamente es que tenemos que andar, ¿sí? Acá justamente nosotros nos encontramos con una palabra que tiene que ver con un mandato, justamente, ¿no? Que cuando vemos esta palabra andad, es un mandato que Dios nos está dando a nosotros. El que nosotros andemos en el Espíritu es un mandato del Señor. No se trata de
de un punto de vista, quizás de una apreciación, quizás o perspectiva de un predicador, sino que es directamente de Dios hacia nosotros, un mandato directo de andar en el Espíritu. Ahora, justamente este andar en el Espíritu también podríamos traducirlo como andar por el Espíritu, y transmitiría un poquito más la idea de andar por el Espíritu, ¿no? Justamente tanto Ryrie como H.F. Voss también nos menciona acerca de esto de andar por el Espíritu como algo que tiene que ver más en la idea del pasaje. Y bueno, esto de andar en el Espíritu tiene que ver con una conducta, con una forma que identifica a este creyente, ¿sí? Entonces no es justamente alguna cosa que uno hace de vez en cuando. No es que yo un día ando en el Espíritu y otro día, bueno, no quiero andar y otro día sí. No, el andar en el Espíritu es un mandato de hacerlo durante toda nuestra vida cristiana. Y es algo que es un mandato, como hemos estado diciendo, justamente. Y cuando mencionamos acá esto de andar en el Espíritu, claro, terminamos de estar hablando justamente del amar unos a otros, y justamente ahí interviene la ley. Y lógicamente cuando hablamos de ley estamos hablando de un freno externo hacia la conducta del ser humano, pero cuando estamos hablando ahora de andar en espíritu es de algo desde adentro que domina hacia afuera. Entonces cuando nosotros nos encontramos con esto, realmente nos notamos nosotros como quizás lo que podríamos ver en Romanos capítulo 7. ¿Sí? Justamente Romanos capítulo 7 nos habla del creyente, o la experiencia quizás de Pablo, de querer quizás vivir lo que Dios dice en su palabra, el andar como Jesús anduvo, el querer hacer eso, pero el querer hacerlo aún con todas las fuerzas, y hay una frustración tan grande de no poder hacerlo. Porque cuando nosotros vemos el hecho de lograr el Espíritu Santo en la vida del creyente y el desafío de andar por el Espíritu, tiene que ver justamente no con algo que nosotros podamos hacer. O sea, no es algo que nosotros podíamos hacer por cuenta propia. Uno mira, va a haber una lista de cosas también para el fruto del Espíritu Santo y demás, pero no es algo que el ser humano, aún el creyente, pueda hacer con sus propias fuerzas. Y eso es lo que habla Romanos 7, justamente de esa frustración del creyente de tratar de vivir de esa manera que Jesús vivió, pero se frustra al no poder hacerlo. Scofield, en su libro la Nueva Vida en Cristo, en la página 28, dice así, sobre Romanos 7. Es un hombre cuyo corazón se parte y cuyo ser está en agonía porque su vida no es como la de Cristo. Y claro, uno mira cómo Cristo anduvo y tenemos que andar como Él, y uno se quiere esforzar y trata de hacerlo, pero por más anhelo que tenga en su corazón, no puede hacerlo. Y ahí está la frustración que transmite Romanos capítulo 7. Entonces, cuando hablamos de andar por el Espíritu, estamos hablando de algo que humanamente no tenemos la forma de cumplirlo. No podemos hacerlo, por más que quisiéramos. Entonces, claro, entramos acá en un dilema. Wow, entonces si no puedo hacerlo con mi fuerza, si no puedo hacer esto, entonces, ¿cómo es? Y es ahí donde entramos en un tema que es bastante importante estudiar, que simplemente hoy vamos a pasar por alto, bastantes conceptos, pero que creo que nosotros a nivel personal deberíamos estudiar, investigar y ver cómo el creyente puede disfrutar de una vida guiada por el Espíritu, ¿sí? Y que va más allá de las fuerzas humanas. Por eso vamos a tratar de explicar conceptos por encima, pero creo que es un tema a profundizarlo. Así que bueno, nos encontramos con esto, ¿no? Pero bueno, ahí entra, después de todo el intento que el creyente quiere hacer en Romanos 7, entra en escena el capítulo 8, lógicamente, donde vemos justamente ya una victoria sobre esa vida que se quería vivir y no se podía. Ahora tiene victoria. Este capítulo 8 nos habla de eso, de que
uno, cuando ya agotó todos sus recursos y toda su fuerza y ve que no puede hacerlo, es donde ahí busca justamente la intervención del Espíritu y no es algo matemático, no es algo lógico, no es algo que el ser humano puede hacer, no hay una receta. Entonces, claro, cuando logra esto de andar por el Espíritu, y nos va a hablar justamente el capítulo 8 de Romanos, el creyente lo puede disfrutar de una manera extraordinaria. Scofield, en este mismo libro que citaba anteriormente, en la página 30, dice así: derrotado por lo que respecta a la voluntad, es victorioso por el poder del Espíritu que hay en él. El estándar sobrehumano es alcanzado por el poder sobrehumano. Pablo echa mano de este poder y por ellos tenemos el capítulo triunfante de Romanos 8, que puede ser la experiencia de todo hijo de Dios, una vida de continua victoria, paz y poder. Qué hermoso es ver este capítulo 8, de poder estudiarlo y profundizar y poder sacar quizás detrás de todo esto un montón de enseñanzas que podemos notar nosotros y que tanto bien nos vendría y cómo podríamos ver a Dios obrando a través nuestro. Sería algo completamente maravilloso que cada uno de nosotros podamos ver todo esto real y no por algo humano, porque no tiene que ver acá, sino que esto sin la intervención divina, sin que el Espíritu esté fluyendo de adentro hacia afuera, esto no puede pasar, ¿sí? Por eso el andar por el Espíritu tiene que ver del obrar del Espíritu trabajando de adentro hacia afuera y manifestando su poder y se evidencia justamente en su conducta, se evidencia en términos que después vamos a ver en cuanto al fruto del Espíritu. Pero bueno, acá dice que es justamente un andar por el Espíritu, dice, es un mandato y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que nosotros, justamente cuando andamos por el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque el Espíritu va a estar dominando mi vida, entonces la carne no va a trabajar ni interferir en mi vida. Y bueno, ahora tengo que explicar un poco de esto de que nos menciona este versículo 16, que tiene que ver con esto. Primero veamos el hecho de la carne. Bueno, cuando hablamos acá de la carne, tenemos que entender que la escritura por momentos habla de la carne como un cuerpo físico, ¿sí? Entonces tenemos determinados pasajes que nos hablan en cuanto a esto, pero vamos a encontrar otros pasajes de cuando habla de la carne y lo va a relacionar con deseos. Y cuando lo relaciona con deseos, ya tiene, o concupiscencias, tiene que ver con ya lo que nosotros conocemos y entendemos por ya inclinación al mal y pecado. ¿Sí? Y cuando encontramos estos conceptos en la escritura, nosotros entendemos el concepto de lo que hemos heredado de nuestra naturaleza, ¿sí? A través de Adán. Cuando él pecó, como nos habla Romanos capítulo 5, nos habla justamente que así como por un hombre entró el pecado a todos nosotros, así por un hombre también justamente entró la redención, la justificación. Así que todo lo que hemos recibido de Adán, ¿sí? Todo eso que hemos heredado, ¿sí? Tiene que ver con lo que nosotros conocemos con el término de naturaleza pecaminosa, que David dice justamente: en pecado me concibió mi madre. O sea, yo he nacido en pecado, o sea, el haber nacido yo estoy pecando y continuamente lo hago, ¿sí? Eso no anula el hecho de una responsabilidad de pecar y de querer pecar y de pecar. Eso no anula eso, sino que es una verdad que coexiste con la otra, ¿no? O sea, que uno peca por dos motivos: porque es pecador, o sea, porque viene esta naturaleza pecaminosa, la tiene, y también porque quiere pecar. Entonces hay una responsabilidad en todo esto, no nos libra de todo esto. Pero lo que nos encontramos acá es justamente con esto, con los deseos de la carne. Y acá tiene que ver con todo tipo de pecado. No importa qué pecado sea, esos son deseos de la carne. Eh, Así que todo el viejo hombre está viciado de todas estas cosas. Y por eso hay justamente mucho hincapié en la escritura de que nos vaciemos de ese viejo hombre, de todas esas cosas que antes hacíamos, que antes éramos, y que ahora ya no somos. Ya ahora hemos tenido, ¿sí? justamente el privilegio de haber recibido
justamente una nueva naturaleza, que es justamente lo que vamos a continuar hablando después. Pero entonces dice que estos deseos de la carne, estos deseos pecaminosos, nosotros no debemos satisfacerlos, no debemos complacer estos deseos. Entonces cuando de pronto nos encontramos con esta realidad, dice que si nosotros nos llenamos, o sea, del Espíritu, el Espíritu va transformando y va trabajando, va operando en nosotros, no hay lugar para satisfacer los deseos de la carne. Porque justamente lo que nos dice este pasaje, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando tenemos algún tipo de deseo, cuando tenemos un tipo de deseo pecaminoso, lo que tenemos que considerar justamente es que nuestra carne, nuestro pecado, quiere hacerlo, ¿sí? Y justamente si nosotros estamos dándole lugar a eso, estamos permitiendo esto, lógicamente que el Espíritu no va a estar obrando en nosotros. Y eso va a ser una interrupción y al fluir del Espíritu Santo. Entonces lo que debemos entender es que nuestro recipiente, ¿sí? Justamente, si pensamos nosotros de una forma ilustrativa, podríamos pensar justamente que un recipiente se puede llenar de una cosa o de la otra. No puede, digamos, en concepto de conducta estoy hablando, en concepto de conducta, de andar. Simplemente estoy hablando de eso porque eso está hablando el pasaje. Entonces, en base a eso hago esta ilustración. Cuando uno andando deja que el Espíritu fluya, no hay lugar, no hay cabida, no entra los deseos de la carne. Pero cuando yo dejo y permito satisfacer estos deseos de la carne, en ese momento automáticamente sale de nuestra conducta, de nuestro andar, el andar por el Espíritu. Ya no podemos hacerlo. O hacemos uno o hacemos lo otro. No hay término intermedio en este concepto que Pablo transmite a través de la Escritura. No hay punto intermedio. No es que estamos medio lleno o medio vacío. No. O está todo de uno y nada de otro, o viceversa. No está, no es en la conducta compatible las dos cosas. ¿Sí? Y Pablo transmite eso. Acá dice, no satisfagáis lo deseo de la carne. Y luego dice acá, versículo 17, lo que nosotros tenemos acá, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que en este versículo 17 lo que nosotros encontramos justamente es que acá aparece una palabra clave que tiene que ver con esto que dice contra. ¿Sí? Son adversarios, ¿sí? Digamos que en términos de que le diría a mi hijo, a mi hijo que tiene 8 años, diría que es el archienemigo, ¿sí? Entonces no pueden estar juntos y continuamente son adversarios, ¿sí? Por eso le decía que no pueden en la conducta coexistir, sino que o está uno o está el otro, porque son adversarios. Y acá dice acá justamente, versículo 7, ahí es contra el espíritu, la carne, y después dice que el espíritu es contra la carne. Así que acá esto de un lado se opone como del otro. No es que de un lado se opone más que del otro, no, de ambos lados se oponen. No es que es algo que simplemente de una parte funciona y de la otra no. Dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y bueno, acá tenemos esta frase que dice acá, para que no hagáis lo que quisierais. Y esto nos lleva justamente a reflexionar sobre el hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero entonces? ¿A qué querer se refiere? ¿A qué querer se refiere Pablo cuando está hablando de estas cosas, ¿no? Cuando uno se encuentra con esto, inevitable es pensar en lo que citaba anteriormente, Romanos capítulo 7, donde él comienza a decir esta lucha que él tiene, que realmente él quiere hacer lo malo, ¿sí? Y comienza a hablar de estas cosas. Y eso tiene que ver con el pecado. ¿Qué es lo que uno, digamos, quiere hacer muchas veces? Es lo malo, es el pecado. ¿Por qué se produce todo esto? ¿Por qué esto está actuando, ¿no? Cuando uno piensa todo esto,
uno tiene que pensar que gracias a Dios por haber dado al hombre una conciencia y también por justamente haber dado su palabra al hombre, porque la realidad es que si no habría conciencia o palabra o revelación de Dios que podamos tener nosotros, el mundo sería un caos total, ¿sí? Un desenfreno a cualquier cosa que el hombre quiera hacer en su naturaleza pecaminosa y dar rienda suelta a todo esto y no habría ningún tipo de restricción. Es más, creo que si Dios no hubiese dado todas estas cosas, nosotros no estaríamos vivos, solo porque gracias a Dios Él dio justamente la conciencia y también podemos hablar de su revelación al hombre, es que justamente nosotros seguimos viviendo, si no esto no hubiese pasado realmente, no estaríamos hablando acá si Dios no hubiese intervenido, lógicamente, ¿no? Así que cuando pensamos en esto de querer, es realmente nosotros muchas veces la inclinación de nosotros de hacer lo malo, que viene en nuestra propia naturaleza, y es como pensar justamente en el deseo, ¿sí? Cuando dice, para que no hagas lo que hicieron, no hagas lo que deseas hacer, ¿sí? Sería como poner una serpiente, ¿sí? Y a 20 centímetros poner un ratón. ¿Qué es lo que va a hacer la serpiente con ese ratón? Lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Es lo que desea. ¿Qué es lo que desea? Comerse el ratón. Está dentro suyo el querer, ¿sí? Y el desear alimentarse ese ratón. Y bueno, ese deseo es el que está en nosotros de querer pecar, justamente, que pertenece justamente a los deseos de la carne. Esa idea de querer hacer lo malo. Ahora, y es lo que la escritura habla cuando uno mira, por ejemplo, a Jesús hablando con los fariseos, y que he citado en reiteradas oportunidades justamente este mismo escenario, donde le dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, la persona que está pecando continuamente en su vida, que tiene una práctica de pecado, se convierte en un esclavo de ese pecado y muchas veces crea la mentira y crea el engaño de Satanás de que quizás yo lo dejo cuando quiero. Entonces la persona vive el eslogan de pecar y de cualquier tipo de vicio, de cualquier tipo de adicción, y dice: yo lo dejo cuando quiero. Y no lo dejo porque no quiero. Pero en realidad cree ese engaño. Porque cuando quiere dejarlo se encuentra en un dilema. No puedo hacerlo. Y ahí se da cuenta que estaba autoengañado de que él realmente no podía hacerlo. Pero se engañaba tras: yo lo dejo cuando quiero. Y está el otro engaño de: yo lo hago porque quiero, ¿no? Pero a la misma vez ese yo lo hago porque quiero tiene que ver con esto de los deseos de la carne, de querer hacerlo, ¿no? De querer hacerlo malo. Así que cuando esta persona se encuentra con que quiere dejar esto y no puede, ahí se da cuenta que es un esclavo. Y cuando se da cuenta que es un esclavo, la tendencia común es tratar de tirar manotazos hacia afuera, y ahí es donde entra la religión y comienza a probar con religiones y comienza quizás a ver si alguna religión le puede ayudar a dejar esto que le está haciendo tanto daño y que ha destruido todo su entorno, ¿sí? Y que estando ahí empieza bien, pero de pronto se encuentra con que detrás de todo eso aún hay un vacío, aún está insatisfecho, aún hay algo que le está faltando. La escritura nos habla una expresión, una frase, cuando habla de religión habla justamente de que tienen apariencia de piedad. Entonces, la religión te presenta una apariencia de piedad, de algo que viene de Dios, ¿sí? La piedad viene de Dios justamente, tiene una apariencia de que viene de parte de Dios, pero que es solo apariencia, porque no lo es. Porque eso es lo que ha hecho el enemigo. Satanás se disfraza como ángel de luz, justamente. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y Satanás lo que tiene que hacer, en una de sus estrategias para engañar a la humanidad y que no vean la gloria de Cristo a través del Evangelio, les da justamente una mentira, les da justamente un engaño, y lo hace a través de la religión. Entonces se encuentra con esa realidad, con que tiene una apariencia de piedad, pero ve que no logra nada con eso en el tiempo, y es hueco. Y la persona llega al punto, esa apariencia, que lo termina cegando y engañando.
Y se encuentra como los fariseos y los saduceos del tiempo de Jesús, cuando Jesús va a hablar con ellos y le va a decir que los sanos no tienen necesidad de médico. Así que realmente cuando dice eso de los sanos, en realidad lo que está diciendo Jesús es los que se creen que son sanos, porque en realidad no son sanos. Jesús vino por aquellos que se han dado cuenta de que no eran sanos, ¿sí? Y necesitan de este médico, que es Jesús justamente. ¿Sí? Lo que hace la religión te genera una apariencia de piedad y te hace creer de que vos podés justificarte delante de Dios y que vos no estás realmente tan separado de Dios. ¿Y cómo te das cuenta con un religioso si de esto es justamente cuando uno le pregunta, ¿vos crees que sos pecador? Y la persona te va a decir, sí, sí que soy pecador, todos somos pecadores, todos pecamos, todos hacemos cosas malas. Y uno dice, sí, se considera pecador. Pero si le hacemos una pregunta un poco más profunda y le decimos, ¿vos creés que estás completamente separado de Dios y que no tenés ninguna posibilidad de conectarte con Dios por causa de tu pecado? Y que por causa del pecado que vos hiciste durante toda tu vida, te mereces justamente ir a un lugar de condenación que es conocido como la muerte segunda, como el infierno, como el lago de fuego. Y ahí te va a decir, no tanto. ¿Cómo que no tanto? ¿Por qué no tanto? No, y comienza a hablar de cómo se justifica delante de Dios. No, porque yo hago determinadas cosas, porque hago aquello, porque hago lo otro, porque voy a una iglesia, porque leo la Biblia, porque memorizo, porque hablo de Dios a las personas. Y comienza a dar una lista de cosas por las cuales él considera que no merece ir a ese lugar. Y la Escritura dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que lo que tenemos acá es que realmente no podemos ser salvos por nuestra propia justicia, sino que por la justicia de otro, por la justicia de Cristo. Y es cuando ahí entra justamente esa verdadera libertad que nos ofrece la Escritura, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Si vos creéis que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él, si vos crees esa verdad, si vos crees que realmente Él puede realmente darte el perdón de tus pecados, si vos crees que Él, siendo completamente Dios, ocupó tu lugar en esa cruz y pagó justamente, ¿sí?, en Él todo el pecado de todos nosotros, y se ofreció voluntariamente como ese cordero que quita el pecado del mundo, si vos crees que Él murió, pero que también resucitó conforme a las Escrituras, y que por medio de ese poder de resurrección, nosotros hoy podemos hablarte un mensaje de esperanza. Si vos crees esto, si vos crees que Él puede perdonarte porque Él murió, porque Él resucitó de entre los muertos, Él habla justamente que tiene vida eterna. Si vos crees, tenés vida eterna. Y ahí se te atribuye no tu justicia, sino la justicia de Jesucristo en tu vida. Y es ahí donde sos declarado justo y somos justificados pues para con Dios. ¿Sí? Como nos habla Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿no? Así que realmente te desafío justamente a que si todavía no has encontrado justamente esa verdadera libertad, lo puedas hacer a través del Hijo. Por eso es que dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que son hijos son justificados delante de Dios. Así que no dudes en algún momento del día, de la noche, de considerar estas verdades y apropiarte y hacerlas tuyas y creerlas con todo tu corazón, para que esto termine siendo en el perdón de tus pecados y la vida eterna. Ahora, continuamos con este pasaje que nos dice justamente de que de Gálatas capítulo 5, donde no hagáis lo que quisieres. Claro, ahora que he conocido a Cristo, que tengo a Cristo en mi vida, yo puedo no hacer lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Todo. O sea, justamente hemos estudiado 1 Juan 3:9, ya anteriormente lo hemos mencionado, que nos habla todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, habíamos explicado justamente, no practica el pecado, y era la idea que transmite, no vive practicando el pecado, ¿sí? El que es hijo de Dios no vive practicando el pecado, y explicamos en cuanto a este tema, porque está, ¿sí?, la simiente de Dios en él.
Así que Él nos capacita. Él no solo nos dice a nosotros que nosotros tenemos que andar por el Espíritu, no solamente nos da esa orden, sino que tenemos la posibilidad y la fuerza, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Él nos da los medios para andar por el Espíritu. O sea que nosotros tenemos todos los medios a nuestro alcance, todas estas herramientas espirituales que Dios nos ha dado a nosotros, para que podamos andar en el Espíritu. Y cuando nosotros encontramos esta verdad en la Escritura, entendemos que en realidad esto que estamos hablando de acá, de estos archienemigos, de esta oposición entre el espíritu y la carne, cuando hablamos de todo esto, el pasaje nos da más la idea de una victoria sobre la carne, porque fuimos llamados a esa libertad, a vivir en esa libertad, que hacer algo que estamos en desventaja. Muchos comentaristas transmiten esta misma idea de que esto tiene la idea de transmitir victoria sobre la carne, de que nosotros tenemos todos los medios a nuestro alcance para poder andar por el Espíritu. ¿Sí? Así que cuando encontramos esto, tenemos todos los medios para no hacer lo que queremos. Versículo 18. ¿Sí? Sí, justamente versículo 18 dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y claro, cuando nosotros encontramos esto, entendemos esta idea justamente, que hay un condicional acá. Si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si realmente estás guiado por el Espíritu, si andás por el Espíritu, ¿sí? Si sos controlado por Él, ¿sí? Si las obras que estamos haciendo son porque el Espíritu está obrando en nosotros, ¿sí? No estamos bajo la ley, porque Él está realmente cumpliendo justamente las demandas de Dios. Él puede cumplir en nosotros todo esto, Él lo puede hacer, y no estamos cumpliendo la ley, estamos cumpliendo el Espíritu, la ley de Cristo. Entonces, acá el comentario HF Bo dice: no necesitamos de un freno externo para mantenernos en línea, para producir justicia, puesto que el empuje interno del Espíritu hacia la justicia es abundante. Así que no necesitamos justamente de querer cumplir la ley, ¿sí? de los ritos, de la ley mosaica. El cristiano no necesita cumplir con todo eso, dice justamente: si yo soy guiado por el Espíritu, ¿sí? Porque yo realmente puedo andar por encima de todo eso, porque la ley solo va mirando lo exterior y el Espíritu va mucho más allá, va de lo interior hacia afuera. Está dentro de lo que son los pensamientos, las intenciones del corazón, todo está guiado por el Espíritu. Es Dios obrando en nosotros y a través nuestro. Y se lo puede ver en la conducta, en el andar. Entonces, claro que no estamos bajo la ley, porque si andaríamos bajo la ley estaríamos en condenación, como explicábamos anteriormente a través de esta carta. Así que realmente es completamente maravilloso. Y quiero decirte que justamente el desafío de la Escritura es que andemos por el Espíritu. Pero Pablo no quiere dejar de pasar por alto que nosotros podemos andar también en los deseos de la carne. Entonces, bueno, ¿cómo puedo identificar yo? ¿Cómo puedo darme cuenta si estoy andando en los deseos de la carne? Bueno, entonces Pablo lo que va a tratar de hacer a través de toda esta lista que vamos a ver, que va a empezar a partir ya del versículo siguiente, que el versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, y se ponen en evidencia y se revelan, ¿sí?, las obras de la carne, ¿sí?, en nuestra conducta, y puede ver, si puede notar, si nos podemos dar cuenta si lo estamos haciendo. Y la lista esta que se va a mencionar no busca el objetivo de condenarte, no busca el objetivo de señalarte, de decirte: así estás andando y sos lo peor y esto que el otro. No es el deseo ese, sino que vos puedas darte cuenta, que puedas detectarlo y puedas no alimentar eso para alimentar el Espíritu. Que puedas realmente
cuando veas eso en tu vida y puedas detectarlo a través de la palabra y que pueda penetrar hasta ahí adentro, vos puedas detectar y decir, bueno, realmente esto es deseo de la carne, no debo darle lugar, porque de esta forma yo estoy satisfaciendo estos deseos y el Espíritu no está obrando en mí. Y claro, estas obras de la carne se pueden ver durante todo el día. Mientras vamos a trabajar, mientras estamos andando, mientras estamos en casa, ¿sí? Muchos trabajamos aún en este tiempo de cuarentena, estamos trabajando con permiso de circulación. Y bueno, cuando estamos trabajando, cuando estamos en casa, cuando estamos mirando algo, quizás a través de alguna plataforma, eh, cualquier momento yo puedo darme cuenta realmente si las obras de la carne están trabajando en mi vida. Si yo estoy en casa con mis hijos, con mi esposa, yo puedo darme cuenta y puedo detectar todo esto. Entonces, bueno, vamos a dar un vistazo a todo lo que nos habla de la obra de la carne. Y acá nos comienza a decir una lista, ¿sí? Que son de 17 pecados, ¿sí? Que corresponden a los deseos de la carne que no debemos satisfacer. Ahora, de estos 17, ¿sí? Quiero decirte algo. Bueno, tenemos quizás justamente de los 17, dos de ellos, que es el primero, que es adulterio, y el número 15, que es homicidios, que no se encuentran en algunos manuscritos. Así que no se encuentran, y si no estarían en esta lista serían solo 15. Yo uso, cuando estoy estudiando, uso, por ejemplo, 4 Biblias interlineales para compararlas también, que son traducciones literales, ¿sí? Del griego al español. Lógicamente estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces, en 3 de ellas se encuentran 15 nomás, y en solo una se encuentran estas 17. Evidentemente la que estuvo usando Reina Valera contenía los 17 en esos manuscritos. Cuando hablamos de los manuscritos originales, lo que quiero decirte, y que citamos a veces alguna diferencia entre uno y otro, déjame decirte que en realidad cuando hablamos de todo esto entendemos de que la escritura fue escrita en un idioma, lógicamente, y fue en el griego. Y bueno, todo esto ha habido muchos manuscritos que se han pasado y que han perdurado a través del tiempo y que ellos son confiables y en ellos consideramos que no hay errores, ¿sí? Ahora, cuando nosotros consideramos todo esto, lo que en realidad quiero decirte, y no alarmarte, porque por ahí cuando uno mira una cantidad enorme de traducciones, uno dice, wow, entonces entre la traducción, la otra y aquella, y comienza uno a marearse. Bueno, déjame decirte que en los originales quizás te vas a encontrar con que hay una diferencia en alguna palabra, en alguna frase distinta que en el otro. Y esto es una minoría, no afecta todo el sentido que toda la escritura transmite. Déjame decirte esto, quédate tranquilo que hay pequeñas palabritas nomás o frases pequeñas que no alteran todo el contenido, ¿sí? Por ejemplo, acá el ejemplo es algo de lo que venimos diciendo. Este ejemplo se nos menciona que hay 2 palabras, ¿sí? Hay 2 palabras que quizás puedan estar agregadas, pero pueden estar o no, no cambia el sentido porque en realidad no es que son los únicos pecados que hay, sino que Pablo está dando como ejemplos estos pecados y lo menciona como ejemplos porque lo termina diciendo en el versículo 21 y cosas semejantes a estas. O sea, la lista sigue. Pablo dice, estos son ejemplos nomás lo que estoy dando de estas obras de la carne. Son solamente ejemplos. No es que estos son los únicos pecados, hay un montón de pecados, simplemente te cito algunos para que entiendas de lo que estoy hablando cuando hablo de deseos de la carne. Así que podríamos decir adulterio, ¿sí?
como podríamos decir cualquier otro tipo de pecado. Acá, por ejemplo, está el pecado de las mentiras, pero podríamos agregarlo. ¿Por qué? Porque es cosa semejante a esto, o sea que no quita el sentido y no altera todo esto, ni tampoco afecta toda la doctrina, todas las doctrinas que la Escritura nos habla. Así que cuando hablamos esto, déjame darte cierta tranquilidad de que no, cuando hablamos de manuscrito y diferencia entre uno y otro, no hacen grandes cambios, son cosas muy pequeñas de diferencia unos con otros, ¿sí? Es la minoría de diferencias, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos esta lista y bueno, empezamos quizás, yo voy a citarte solo 15, no la 17, justamente voy a citarte fornicación y ahí ya esa palabra se habla de pecados sexuales, todo tipo de pecado sexual, ¿sí? que pueda referirse, ¿sí? Tiene que ver con esto que estamos hablando. Cualquier tipo de pecado sexual entra dentro de esta palabra en este sentido, se habla en un sentido amplio. Y realmente cuando el cristianismo nace, cuando a través de la predicación de los apóstoles todo el evangelio comienza a crecer, va a insertar en el mundo greco-romano, en el mundo antiguo, lo que va a insertar es un concepto de castidad que hizo un aporte significativo al mundo, porque era muy habitual el hecho de ese entonces de vivir de una forma dándole riendas sueltas a los pecados sexuales. Tal es así que si uno mira, por ejemplo, parte de la cultura ahí, el hombre podía tener diferentes esposas, entonces tenía una esposa para cada cosa, una para que haga la casa, para que limpie, otra para esto, y tenía diferentes esposas, había costumbres dentro del imperio relacionados quizás a la religión, a la idolatría, que se relacionaba con pecados sexuales, las celebraciones, los rituales, así que algunos, hasta hablamos en un momento de Corinto, o sea, bajaban todos estos representantes de una diosa, bajaban y tenían y mantenían relaciones sexuales en cualquier lugar, ¿sí? Y hemos hablado un poco de eso en Corinto, cuando hablamos de Corinto en Hechos. Así que realmente cuando hablamos del Evangelio, cómo impactó, podemos decir que no es muy distinto a lo que es hoy. ¿Sí? Cuando miramos la Escritura vemos que hoy aún sigue pasando lo mismo. Hoy hay cualquier tipo de pecado sexual dando vueltas por ahí y que es muy común. Y hasta te lo quieren insertar como cosas comunes a través de lo que son los medios de audiovisuales. Uno puede ver a través de todo esto una invasión, ¿sí? En todo esto. Pero bueno, nos habla acerca de esto. Luego nos dice ahí justamente fornicación, nos habla de inmundicia, que es todo tipo de impureza que nos aleja de Dios. O sea que no solo la fornicación, que tiene cualquier tipo de pecado sexual, sino cualquier cosa que va a brindar un contexto de impureza, ¿sí? Que te impide acercarte a Dios. Dice que tiene que ver con las obras de la carne, y ahí es un sentido general, pero luego nos habla acá, dice fornicación, inmundicia, y nos habla justamente de lascivia, y es justamente dar rienda suelta a ese deseo sexual. No, es cuando la persona no le importa lo que los demás piensan o dicen de él o de ella, sino que decide vivir así. Yo me acuesto con quien quiero, yo ando con quien quiero, a mí no me importa nada, y lo hace público y no tiene problema, y tiene esa costumbre, bueno, de cuando da completamente rienda suelta y no hay ningún tipo de vergüenza al hablar de todo ese desenfreno de su vida sexual liberal, bueno, eso es lo que nos habla acá de lascivia, cuando ya la persona ya se entregó, ¿sí? A todo esto y le dio rienda suelta en su vida, tiene que ver con eso la idea. Luego dice idolatría, y tiene que ver justamente con cualquier cosa, imagen de lo que sea, ya sea de animales, de
de cosas, de ángeles, aún de hombres, o imágenes aún de dioses o de Dios. Bueno, justamente cualquier cosa que desenfoca la mirada de Dios, ¿sí? Es justamente idolatría. Entonces, si hay algo en tu vida que te desenfoca la mirada de Dios, eso es idolatría. Podés encontrarlo en una religión, podés encontrarlo en filosofía, adorando unas personas, grandes pensadores, filósofos. Uno puede poner por encima, sobre todas las cosas, quizás algún integrante de la familia, o puede poner por encima de Dios y todo lo que sus gustos, o puede tener quizás algún cantante o alguna banda o grupo musical y lo tiene ahí. Bueno, todo lo que está ocupando ese lugar que le toca a Dios, bueno, justamente es idolatría. Luego dice hechicerías y bueno, la palabra tiene que ver justamente con la palabra que se llegó a traducir hasta el día de hoy, lo que es farmacia, ¿sí? Y tiene que ver con drogas. Entonces, cuando hablamos de hechicería, ¿sí? Era muy común en los conjuros, en esa época, era muy común sumar algún tipo de droga para que la persona como que entre quizás en un éxtasis o se vaya y demás. Y entonces estaba muy relacionado el esto de drogas a todo lo que tenía que ver con la magia, la hechicería. Entonces directamente acá traduce la palabra hechicería porque es lo que mayormente nosotros entendemos. Pero era todo un contexto que estaba relacionado a eso. Luego tenemos ahí la palabra enemistades y tiene que ver con una persona que es hostil con sus semejantes. Entonces una persona que enseguida tiene enemigos. O sea, esa persona que continuamente no le gusta algo o alguien, lo que dice, lo que sea, y ya tiene enemigos. Ya enseguida, por donde va, se hace enemigos. ¿Sí? Bueno, esa persona le está dando rienda suelta a los deseos de la carne. Luego menciona pleitos, y ahí, bueno, ahí tenemos el hecho de quizás peleas, el hecho de las discordias que podemos mencionar. Podríamos decir quizás rivalidades. Entonces, bueno, claro, todo esto tiene que ver con cosas grupales y bueno, a veces todo esto se genera entre barrios, entre un barrio, entre el otro barrio, entre equipos de fútbol, y todos se generan pleitos, pero aún esto que uno menciona dice, wow, Pablo, ¿por qué estás hablando de estas cosas? Esto se tiene que vivir afuera, no. Pablo reconoce que esto de ser la carne pueden actuar dentro de creyentes dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿hay personas que le dan lugar a esto? Y por supuesto que sí. Si vos vas a ir a una iglesia pensando que hay personas completamente perfectas, que no hacen ninguna cosa mal, que andan ahí derechito y que no tienen ningún pecado en su vida, estás completamente equivocado y alguien te vendió una mentira. Porque eso está en cada persona. Y cuando una persona le da rienda suelta a esto y cuando le da ese lugar, ese permitido, en el tiempo se manifiesta estas obras. Luego dice ahí, nos habla de celos y se nos habla justamente de querer tener y poseer esto, ¿sí? Y como ayer justamente estaba escuchando en la radio una psicóloga que hablaba acerca de los celos y hablaba acerca de que muchas veces uno cela porque uno se cree dueño de eso. Entonces estaban hablando del matrimonio. Entonces cuando uno está celando a otro se cree dueño y que nadie puede tocar lo que es suyo, como de un niño quizás que no quiere que otro juegue con su juguete. Bueno, este cónyuge se convierte como en su mente dueño de su cónyuge, de su otro cónyuge, y dice, realmente es mío y nadie puede tocarlo, no puede mirar, no puede hacer, no puede decir nada. Y bueno, hay justamente eso, en personas que le dan rienda suelta a su pecado, a los deseos de la carne, hay celos, iras. Bueno, acá la palabra iras tiene que ver con justamente, también se traduce dos palabras del griego para hablar de ira, y una tiene que ver con una ira que es continua, que una persona que es iracunda, que vive sí, enojada y que vive llena de ira, pero hay otra que es la que habla acá, que tiene escenas donde explota de ira,
y luego se baja. Entonces esta persona le responde a ese deseo de la carne y explota y hace toda una escena, ¿sí? Hace todo un berrinche y comienza ahí, ¿no?, con su palabrerío y comienza a lastimar, a herir con sus palabras, y cuando dice toda la escena ahí, después de ahí, se le pasó y recapacitó y dice, perdón, la verdad, si pide perdón, lógicamente, ¿no? Porque hay personas que le dan tanto rienda suelta y están acostumbrados a ser así que ya ni piden perdón, ya creen que todo lo tienen que perdonar porque es así. Ya están completamente engañados por Satanás pensando de que toda la persona tiene que amar como es. Acá la escritura dice que está guiado justamente por las obras de la carne esta persona. Y luego dice contiendas, ¿sí? Y nos habla ahí ya de peleas, de discusiones que se van armando, ¿sí? Luego nos habla de disensiones y tiene que ver justamente, bueno, yo les leo lo que dice acá. Barclay dice así, literalmente la palabra quiere decir mantenerse aparte. Después de una de sus grandes victorias, Nelson la atribuyó al hecho de que había tenido la felicidad de tener a sus órdenes a un grupo de hermanos. Disensión describe una sociedad en la que se produce la situación contraria, en la que los miembros se separan en lugar de acercarse cada vez más. Y eso es la idea, uno dice, bueno, tendrían que estar cerca y se terminan dividiendo entre ellos mismos, ¿no? Bueno, esa es la palabra disensiones. Después tenemos ahí esta palabra herejías, que llega al punto de lo que se conoce de la palabra de Dios, ¿sí? Llevarlo y torcerlo, ¿sí? A tal punto de que comienza a decir algo contrario, ¿sí? Y completamente opuesto a lo que Dios dice. Y bueno, dice justamente que puede haber herejías. Y a veces las herejías se van a introducir, como diría Pedro, a través de maestros, y se va a introducir encubiertamente. Y hoy es fácil escuchar a enseñadores a través de internet, y uno puede ver diferentes predicadores y le gusta ese predicador porque enseña mucho esto que el otro, pero de pronto encubiertamente va a introducir herejías quizás en tu vida. Y si no tenés la palabra y si no estás bien cimentado y firme en la palabra, puedes darle lugar a esa herejía e ir justamente en contra de lo que Dios dice. Luego nos habla acá de envidias, ¿sí? Y bueno, el querer tener lo que otro tiene, pero no es solo... no es solamente eso. Ahí bueno, justo Barclay también me gusta lo que menciona en cuanto al tema. Dice, no es que quiera tenerlas él para sí, simplemente que quiere quitárselas al otro. Los estoicos lo definían como el disgusto que produce el bien ajeno. Basilio lo llamaba disgusto ante la buena suerte del prójimo. Es la cualidad, no tanto el celoso, sino más bien del amargado. Así que bueno, nos habla acerca de esta palabra de envidias. Luego nos habla de borracheras, y esto tiene que ver con justamente esto de borrachera. Tiene que ver con los vinos fuertes y el abuso de esto, y lógicamente que estas borracheras impiden, o sea, esta borrachera me va a controlar y esto me va a impedir, ¿sí? Justamente que yo pueda ser guiado por el Espíritu, porque estoy guiado por la borrachera, por lo que es el alcohol. Entonces dice, bueno, hay que evitar eso, no hay que darle lugar, ¿sí? Porque hay un deseo justamente que hay en uno, de tomarlo y de querer, y un poquito más, y un poquito más. Dice, bueno, no hay que darle lugar justamente a las borracheras. Luego dice orgías, y tiene que ver justamente, y se lo puede relacionar quizás con quizás ciertas fiestas que eran comunes en el mundo antiguo, que estaban relacionados también con la idolatría, y que a veces venían como consecuencia de las borracheras, y a estos momentos donde se le atribuía quizás a un determinado dios, a alguna determinada diosa, y terminaban
en un descontrol, en un desenfreno total. Así que luego nos dice Pablo, y cosas semejantes a estas. O sea que toda esta lista de pecados que está mencionando, como le decía hace un tiempo atrás, son simplemente ejemplos de cosas, de deseos que tenemos en nosotros y que no debemos satisfacerlos, que va a estar dentro nuestro y que no debemos satisfacerlo. Y luego dice, cualquiera de estos, podemos hacer una lista, como habíamos dicho anteriormente, bastante larga. Dice así, acerca de las cuales os amonesto, o sea, los exhorto, le estoy diciendo a ustedes, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo que está diciendo acá, justamente, clave es la palabra practican, para entender el contexto, ¿sí? La palabra ahí es esta, practican es continuamente practicando, continuamente viviendo de esta forma. Las personas que continuamente viven de esta forma, ¿sí? Que le dan rienda suelta a estos deseos de la carne y que continuamente andan así, no heredan el reino de Dios. Uno puede decir, bueno, esa persona recibió a Cristo, usamos términos así, conoció al Señor, fue salvo, usamos esa expresión, hizo una oración, usamos expresiones como esa para decir que hubo un momento en la vida de esa persona donde el Señor lo conoció a él, ¿sí? Y él tuvo una experiencia de salvación. Pero de pronto esta persona hizo esto, pero continúa dando su vida de esa forma. Y no hubo cambios. Entonces, no es tanto probable que pierda la salvación, lo más probable es que él no haya sido salvo nunca. Lo más probable, porque la Escritura nos habla de que por sus frutos lo conoceréis. El Señor Jesús nos habló de esto, o sea que dice, por su andar, por su fruto, nos damos cuenta qué tipo de árbol es. Si es uno bueno, si es uno malo. Entonces, si esta persona dice, ¿sí? Y uno tiene un compañero de trabajo que dice que es cristiano, que dice que es creyente, pero habla como los demás, estafa igual que los demás, ¿sí? Miente igual que los demás y está viviendo desordenadamente con pecados y está continuamente mirando cosas en su celular que no tiene que estar mirando. Si vive detrás de todo esto y esto es un hábito continuo, lo que en realidad es muy probable, y uso la palabra probable porque yo no soy Dios, solo Dios conoce los que son suyos, pero en ese pasaje dice, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Entonces siempre es bien claro que los que conocen al Señor se apartan de esa vida de pecado, no practican, ¿sí? Andamos como hijos del día, no como hijos de la noche. Y entonces nosotros tenemos un andar conforme a lo que las Escrituras nos hablan. Entonces, lo que hablábamos de Primera de Juan, cuando se habla de que el que tiene la simiente de Dios no peca, no anda continuamente pecando, no tiene una vida de desenfreno, de pecado. Entonces, y se pone muchas veces en duda si esa persona un día fue salva o no lo fue. Creo, por lo que la Escritura dice, que muchas veces justamente esta persona realmente nunca fue salva. No es que perdió su salvación, sino que nunca fue salva. Porque la salvación, si vos crees que viene de Dios, la salvación no se pierde. Dios no es hombre para mentir. Y si Él promete dar vida eterna, no va a quitarla. Así que, bueno, todo este es el pasaje que nos habla en cuanto a esto. Y vamos a continuar en el estudio siguiente, el domingo próximo. Vamos a continuar con el estudio de Gálatas y vamos a concluir justamente toda la idea del fruto del Espíritu Santo, como nos dice los versículos siguientes, y el vivir por el Espíritu, como nos dice el versículo 25. Así que vamos a continuar el domingo próximo. Vamos a terminar el domingo próximo este capítulo 5. Y quiero por hoy concluir justamente con eso. Con que mientras andemos esta semana, cuando andemos, tratemos de considerar cómo andamos. Tratemos de evaluar nuestra vida. Tratemos de pedir al Señor que nos muestre a través de tu Santo Espíritu cuando estamos haciendo mal.
que en la semana sea nuestra oración constante, que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, que pidamos la intervención de Dios, que provoque Él en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos al Señor de esa manera esta semana, para que esta semana pueda ser de un andar por el Espíritu, que pueda ser, que podamos disfrutar de la paz y de la obediencia y de la victoria de Dios en áreas débiles de nuestra vida. Que terminemos pensando hoy que esas cosas que nos mencionan ahí Pablo, como lo deseo de la carne, que no tengan lugar en nuestra vida, que solo el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre y nos ponga en evidencia a través de la palabra y nuestra conciencia cuando nosotros tenemos un deseo hacia el pecado y que acudamos a Él por auxilio, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Terminemos orando juntos en esta mañana. Muchas gracias por tu atención. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque realmente nosotros podemos decir que eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Estamos completamente seguros de que realmente tenemos vida eterna, que tenemos el perdón de nuestros pecados y que esto lo creemos por lo que dices en tu palabra. Que todo esto solo puede ser por medio de Jesucristo, que todo esto no puede ser jamás por las obras, por las cosas que nosotros podamos llegar a hacer. Bendice tu palabra, que esta semana, Señor, podamos disfrutar, vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu, y que realmente podamos deleitarnos en todo esto y que realmente al terminar la semana y al continuar el domingo siguiente con el estudio podamos dar testimonio a cada uno de nosotros de lo maravilloso que es andar por el Espíritu, porque realmente tenemos todos los medios, todas las herramientas dadas por Dios para vivir por el Espíritu. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.